Cordial saludo. Mi nombre es José Gregorio Mafla Reina, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, sede Centro Sur, Santander de Quilichao. Para la actividad de mi storytelling, vamos a narrar la historia política, social y económica de Colombia de a principios del siglo XX. Acompáñenme. En este punto les narraré los inicios del siglo XX, exponiendo los principales aspectos sociales, políticos y económicos ocurridos entre la década de 1910 hasta 1930, teniendo en cuenta las consecuencias de la Guerra de los Mil Días, la Primera Guerra Mundial y los efectos de la Gran Depresión en nuestro país. Presentación. A finales del siglo XIX se produjo la Guerra de los Mil Días, con la cual recibimos el siglo XX, debido a que esta guerra duró hasta 1902, conflicto que dejó como saldo más de 100.000 colombianos muertos y grandes pérdidas económicas y territoriales, entre estas la devastación total o general y la pérdida de Panamá, entre otros territorios. La guerra se centró en difundir el odio partidista entre la población colombiana, especialmente entre las personas más pobres y por ende los menos educados para la época, aumentando las divisiones sociales. Como los conservadores ganaron la guerra, lograron afianzar su poder político por más de 30 años, hasta que llegó la Gran Depresión del año 1931 a Colombia y los debilitó. Por ende, en 1830 llegó un presidente liberal, el doctor Enrique Olaya Herrera. Ahora, hablando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Colombia, debemos decir que aunque Colombia, como la mayoría de los países latinoamericanos, su posición fue neutral, pero debemos decir que el impacto de la política económica de Estados Unidos también tuvo repercusiones en Colombia, ya que ésta retrasó el pago de la indemnización a Colombia por la pérdida de Panamá. También tuvo consecuencias directas, ya que la configuración comercial de Colombia cambió, pues su principal socio económico era Europa, y por ende, y por estar en guerra, perdimos a este socio. Y la guerra mundial, la destrucción de Europa, retrasó de manera significativa la normalización de el comercio con este continente, que era donde exportábamos la mayoría de nuestro producto colombiano. Periodo de la violencia, el Bogotazo, dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. El periodo de la violencia se produjo desde principios del siglo XX, pero para los especialistas, este comenzó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, produciéndose el Bogotazo. A su vez, el ascenso al poder del conservador Laureano Gómez, el Estado recrudeció la crueldad y la violencia, en especial en los territorios más alejados del país, en el campo, provocando miles de desplazados, enviando a grupos de asesinos para realizar asesinatos, crueldades y desplazar a la población. Estos grupos fueron llamados chulavitas o pájaros, dependiendo del lugar de su procedencia. A su vez, los liberales conformaron grupos de guerrillas realizando actos de crueldad igual a los cometidos por el Estado. Sus integrantes eran llamados cachiporros. Este movimiento fue conocido como bandolerismo. Este conflicto causó más de 300.000 muertos en nuestro país y más de 2 millones de desplazados. La violencia se desescaló en la dictadura de Rojas Pinilla, quien indultó a los grupos enfrentados.
dando final a la violencia con la llegada del Frente Nacional en el año de 1958. Estado benefactor colombiano. La noción de estado de bienestar tiene su origen en el año de 1945 como consecuencia de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial. Las principales tesis políticas del estado de bienestar son: el Estado social de derecho es intervencionista y considera que es responsabilidad suya conseguir una situación de pleno empleo, un sistema de seguridad social que cubra a toda la población, la generalización de un alto nivel de consumo y la garantía de un nivel de vida mínimo. Los valores fundamentales son libertad, igualdad de oportunidades, reducción de desigualdades, democratización, extensión de la seguridad social. Las principales tesis económicas de este modelo son: 1. Debe controlar y proteger la economía, la energía, el desarrollo regional, etc. 2. El ámbito del trabajo regula las condiciones de seguridad e higiene y salario mínimo. 3. Se aceptan los sindicatos y la negociación colectiva. 4. Se da una economía mixta, es decir, compuesta por el sector público y el sector privado. Unión Partidista o Frente Nacional, de 1958 a 1974. Fue la época en Colombia cuando los partidos liberal y conservador se turnaron el poder, sacando del poder a Rojas Pinilla. Esta época en Colombia duró 16 años. Luego vino el nacimiento de las guerrillas y crisis sociales. Inicio del conflicto armado colombiano, 1964. Inicios del conflicto armado en Colombia. La desigualdad social y económica en nuestro país hizo que los grupos armados en Colombia de alguna forma se justificaran para crearse, trayendo como consecuencia lo que conocemos como el inicio de la violencia, que hasta hoy en Colombia aún vivimos en violencia, pero esperamos que estos conflictos se puedan solucionar de la mejor manera, debido a que la guerra no beneficia ni a los unos ni a los otros, a ninguno. Por ende, hoy seguiremos analizando el conflicto y la historia de nuestro país, Colombia. La incursión del narcotráfico en Colombia, 1970. Aunque en Colombia esto inició con el comercio o el tráfico de marihuana, luego pasaron a llevar o traficar con cocaína. Esto llevó a que muchos grupos armados ilegales se beneficiaran. Auspiciados por el dinero que recogían de las drogas, lograron hacer y comprar mejores armamentos para enfrentar al Estado colombiano. Nueva Constituyente de 1991. En 1990, durante las elecciones legislativas, un grupo de estudiantes universitarios propuso crear una séptima papeleta para recoger las opiniones de la gente sobre una reforma a la Constitución, que para ese momento la Constitución de 1886, aunque había tenido diversas reformas, ya estaba obsoleta. Entonces la Corte Suprema reconoció la voluntad política de la comunidad para cambiar la Constitución. Se estableció un Estado social de derecho. El Estado está obligado a crear y cumplir unas normas que apunten al desarrollo y la justicia social. Muchas gracias por acompañarme a través de este recorrido de mi storytelling.
Espero que les haya gustado. Quedo atento a sus comentarios. Bendiciones.